Para empezar a estudiar las redes de dos puertos, primero vamos a revisar lo que sería una red de un puerto. Supongamos que tenemos este circuito general. Vamos a poner la condición de que la corriente que entra por uno de los nodos es igual a la corriente que sale por el otro nodo y que solo tenemos un par de nodos. A este par de nodos aquí que están conectando al circuito general lo vamos a llamar un puerto. Entonces un puerto tiene dos terminales. Igual que siempre, nosotros podemos asignarle una tensión y una corriente a este circuito general. Entonces, esto ya se ha visto antes. Nosotros sabemos que este circuito general se puede escribir como un equivalente de Thevenin o como un equivalente de Norton, lo que es bastante útil porque nosotros podemos cambiar un circuito bastante complicado por uno más sencillo que tiene el mismo efecto sobre lo que nosotros conectemos en el puerto. Va a tener la misma corriente y la misma tensión. Ahora, lo que pasa es que esto está un poco limitado en el sentido de que solo tenemos un puerto. Nosotros querríamos tener también la oportunidad de poder tener un circuito que se conecte por ambos lados. Entonces, a un circuito que nosotros podemos ver como una caja en el que se conecta por ambos lados se le llama una red de dos puertos. Las redes de dos puertos son como vemos en esta figura. Tenemos un puerto que vamos a llamar el puerto de entrada, que tiene una tensión V1 y una corriente I1, y tenemos un puerto de salida que va a ser I2 y V2. Ahora, noten que estos puertos o los nombres de estos puertos, que es de entrada y de salida, no reflejan necesariamente que tenga que ver algo con la dirección de la corriente o con la energía. Vean que la corriente I1 entra por el puerto de entrada y la corriente I2 también entra, pero por el puerto de salida. Entonces, estos solo son nombres. La energía o la corriente pueden ir en cualquier dirección. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Nuestro trabajo va a ser definir cuáles son los parámetros de este circuito para que nosotros podamos escribir la relación entre V1 y 1, I2 y V2. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos en general caja negra. Entonces, ¿qué es esto de caja negra? Cuando nosotros tenemos un dispositivo, puede ser que nosotros no conozcamos los detalles internos de este dispositivo y lo único que conocemos es el comportamiento entre las variables de entrada y las variables de salida. Si nosotros solo conocemos el comportamiento entre la entrada y la salida y no conocemos algo internamente, nosotros vamos a decir que lo que tenemos es una caja negra, porque no conocemos el interior, pero sí conocemos cómo se comporta con el exterior. Entonces, nuestro trabajo va a ser encontrar un conjunto de parámetros que me ayuden a explicar la relación entre las variables de entrada y de salida de este circuito general. Solo vamos a tener una gran condición de este circuito y la condición es que no va a tener fuentes independientes. Puede tener cualquier otro tipo de dispositivo. Puede tener fuentes dependientes, puede tener resistencias, pero lo que no puede tener son fuentes independientes. Nosotros vamos a suponer que este es un circuito totalmente pasivo y que la energía va a venir ya sea del puerto de entrada o del puerto de salida. Con esto en mente, nuestra misión ahora va a ser encontrar la relación que existe entre V1 y 1, V2 e I2. Otra condición que también va a tener este circuito es que va a ser lineal. Entonces solo vamos a tener circuitos lineales que no tengan fuentes independientes y a partir de eso vamos a encontrar las relaciones entre las variables. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí cuatro variables. Tenemos V1, I1, I2 y V2. Y nosotros podemos decir que estas variables se pueden relacionar con las demás de cierta manera. Recuerden que nosotros tenemos el principio de linealidad y el principio de superposición. Entonces, por superposición, nosotros sabemos que cualquier elemento del circuito está relacionado con respecto a las fuentes independientes o otras corrientes de circuito o otras tensiones. Entonces, nosotros podríamos intentar definir cómo se relaciona alguna de estas variables suponiendo que otras son independientes. Entonces, por ejemplo, si nosotros suponemos que V1 y V2 son variables dependientes y que las variables independientes, es decir, que nosotros podemos elegir el valor, son I1 e I2, nosotros entonces vamos a tener una relación que se va a llamar, vamos a tener una relación
cuyos parámetros se van a llamar parámetros de impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros suponemos que V1 y V2 son variables dependientes cuyo valor depende de la relación entre I1 y I2 debido a la conexión con este circuito, nosotros vamos a decir que este circuito va a provocar que, por ejemplo, V1 sea igual a una constante, llamémosla Z11, por la primera corriente I1, más, porque es un circuito lineal, entonces podemos hacer la suma de todos los efectos de las corrientes, Z21 más Z12 multiplicado por I2. Entonces vamos a suponer que esta tensión de aquí no solo depende de I1, sino que también depende de I2 o que tiene cierta relación con respecto a I2. ¿Por qué? Porque arbitrariamente nosotros estamos eligiendo I1 e I2 como nuestras variables independientes. De igual manera, si yo quiero calcular esta V2, yo puedo decir que V2 es igual a Z21 multiplicado por I1 más Z22 multiplicado por I2. Entonces vean que estos parámetros tienen unidades de resistencia. ¿Por qué? Porque esta es una tensión y está siendo multiplicada por una corriente, es decir, esto por corriente me va a dar tensión. Por lo tanto, las unidades de esta son ohms. Por eso se le llama parámetros de impedancia. La impedancia es como una resistencia generalizada, que no solo depende de la corriente y la tensión, sino que también depende de la frecuencia. Por ahora nosotros no vamos a tomar en cuenta la parte de la frecuencia, sino que solo vamos a tomar el caso en el que tenemos resistencias. Pero en general estos parámetros se pueden utilizar para tomar en cuenta también el efecto de la frecuencia. Pero eso no lo vamos a ver en este video. Debido a que nosotros elegimos V1 y V2 como variables dependientes, pues podemos encontrar esta relación. Y esta Z11, Z12, Z21 y Z22 van a depender de este circuito, porque este circuito es el que me va a decir cuál es la relación entre estos elementos. Entonces vean que esto es como general. No sabemos qué hay dentro del circuito. Lo que estamos suponiendo es que estas variables que yo tomé como dependientes tienen que relacionarse con estas otras variables que yo tomé como independientes por medio de parámetros y superposición de ellos, porque el circuito es lineal. Ahora, si yo hubiera elegido otro conjunto de variables dependientes e independientes, pues los parámetros me van a salir otros. Entonces, por ejemplo, si hubiera elegido V1 y V2 como variables independientes, pues los parámetros que me hubieran salido tendrían unidades de Siemens y serían entonces parámetros de admitancia. Pero ojo, si yo hubiera elegido esos parámetros me hubiera quedado algo como así. Si yo digo que I1 e I2 son mis variables dependientes y V1 y V2 son mis variables dependientes, entonces la relación entre esas corrientes y tensiones me quedaría de la siguiente manera. I1 es igual a Y11 por V1 más Y12 por V2 y la corriente I2 es igual a Y21 por V1 más Y22 por V2. Ahora noten una cosa, vean que aquí las relaciones son diferentes, esto tiene unidades de Siemens como habíamos dicho, pero estos parámetros de aquí también dependen del circuito. Entonces quiere decir que nosotros este circuito, que es una gran caja negra, lo podríamos representar con esta relación o con esta relación, pero estos parámetros que dependen del circuito están relacionados con estos parámetros porque ambos conjuntos de parámetros me representan el mismo circuito. Entonces depende de qué es lo que me sirva a mí, yo voy a elegir ciertos parámetros independientes o ciertos parámetros dependientes. Entonces, ¿cuál de ellos yo elijo? No va a ser no se va a ver en este video, sino que se va a ver en el video siguiente en el que se habla de la interconexión de redes de dos puertos. Por ahora, lo que vamos a hacer en este video es aprender a obtener estas relaciones a partir de los circuitos para poder convertir el circuito en una gran caja negra. Entonces vean que esto más o menos es como un tipo de generalización de el equivalente de Thevenin y de Norton, porque el equivalente de Thevenin y de Norton me permitía convertir un gran circuito solo a algo en que yo conocía las relaciones entre las salidas, que serían en ese caso la tensión y la corriente. Vamos a tener ahora dos conjuntos, uno de salida y uno de entrada y uno de salida.
Por lo tanto, esto nosotros lo vamos a ver como una generalización del equivalente de Thevenin y de Norton. Ahora, veamos una cosa, dependiendo de las variables independientes que nosotros elijamos, pues así vamos a tener parámetros de impedancia, que ya lo vimos, parámetros de admitancia, que son estos que están en azul, pero también podemos tener parámetros híbridos. Estos parámetros híbridos, por ejemplo, me permitirían elegir I1 como variable independiente y V2 como variable independiente. Vean que V2 está a la salida y I1 está a la entrada, entonces el que sea independiente o dependiente no está relacionado con si está a la entrada o a la salida. Ahora, ¿por qué se llaman híbridos? Porque unos componentes de estos parámetros van a tener unidades de ohms, otros van a tener unidades de Siemens y otros simplemente no van a tener unidades. Entonces, debido a que hay una combinación de cosas de diferentes unidades, pues lo llamamos híbridos. Si más bien elegimos como variables independientes a V1 e I2, pues esto se va a llamar híbridos inversos. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve mucho, digamos, para modelar transistores. Entonces, este tipo de recurso de convertir esto a una red de 2 puertos me sirve un montón para poder modelar transistores y hacer el análisis de circuitos más complejos. Entonces yo agarraría un transistor y en vez de poner el transistor como tal, lo puedo cambiar por una caja negra que tiene estos parámetros H o G. Y de hecho así es como se modelan muchas veces los transistores. Estos de impedancia y de admitancia me sirven mucho para hacer el análisis de redes de potencia. Muchas veces se habla de la matriz de impedancia, la matriz de admitancia o simplemente, digamos, se tiene una parte del sistema de potencia y se convierte a una caja negra nada más como para tener una idea de la relación entre uno y otro. Por ejemplo, podríamos perfectamente intentar modelar una línea de transmisión con una red de este tipo. Y estos de aquí que se llaman de transmisión, pues estos lo que hacen es elegir como variables independientes, ya sean las variables de la entrada o las variables de la salida. Y estos me sirven mucho para modelar sistemas de comunicación. Porque estos se eligen los parámetros de manera que la energía sí se note que fluye de un lugar a otro, pero solo cuando se toman estos parámetros y para ciertos casos. Entonces por eso es importante conocer este tipo de modelado, ya sea para hacer análisis de redes de potencia, para modelar transistores en electrónica o para modelar sistemas de comunicación. Ahora vamos a ver cada una de estas elecciones de parámetros para ver cómo se obtienen en la práctica. Empezamos con los parámetros de impedancia. Entonces vean que los parámetros de impedancia nosotros lo que vamos a hacer es colocar una fuente de corriente acá de prueba para poder obtener los parámetros del circuito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Lo que nosotros haríamos es poner una fuente de prueba acá y ver cómo varían estas tensiones y estas corrientes para poder determinar los parámetros. Que como ya habíamos dicho, cuando nosotros queremos modelar este circuito y lo queremos convertir en una caja negra, pues lo que vamos a hacer es suponer que la relación entre las variables en los puertos va a estar dado por esta de aquí. Ahora recuerden que esto es una elección arbitraria. Yo estoy decidiendo que quiero que esta relación sea así y entonces yo voy a encontrar los parámetros que corresponden a esta relación. ¿Okay? Ahora estas dos ecuaciones nos hacen dar cuenta de una cosa. Nosotros de estos 4 variables que están aquí, I1, V1, I2 y V2, nosotros podemos elegir 2 como independientes y 2 como dependientes. Entonces siempre nos va a quedar un conjunto de 2 ecuaciones. ¿De dónde van a salir las otras variables? Pues de lo que esté conectado al circuito. Para facilidad, normalmente esto se escribe en forma matricial. Entonces este V1 y V2 se coloca como un vector. Este I1 y I2 se coloca como otro vector y estos componentes se escriben como esta matriz de aquí. Entonces esta matriz de aquí nosotros la vamos a llamar la matriz de parámetros de impedancia. Y lo que nos interesaría a nosotros es saber cómo encontrar estos parámetros de aquí. Entonces vean, una manera sencilla de obtener esos parámetros sería el siguiente. Agarremos la primera ecuación. Nosotros sabemos que V1 es igual a Z11 por I1 más
Z12 por I2. Nosotros, por ejemplo, queremos encontrar este Z11 y sabemos que tanto I1 como I2 son independientes, entonces yo puedo elegir el valor que yo quiera. Entonces, por ejemplo, arbitrariamente yo voy a decir que I2 es igual a 0, porque estoy haciendo una prueba sobre el circuito. Entonces, ¿cuál sería la prueba? La prueba sería que yo pongo una fuente de corriente aquí y pongo 0 amperes en esta otra fuente de corriente, porque son independientes y yo puedo elegir el valor que yo quiera. Ahora, poner una fuente de corriente con 0 amperes es lo mismo que dejar este circuito en abierto. Entonces sería como que yo pusiera una fuente de corriente en la entrada y dejara la salida abierta. Y lo que voy a hacer es encontrar V1 y V2. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Yo pongo un valor aquí en I1 arbitrario, el que yo quiera, y encuentro entonces el valor de V1. ¿Cómo lo encuentro? Pues agarro la fuente, le pongo cierto valor y mido cuánto es la tensión que está aquí. Ahora, si conociéramos cosas del circuito, pues podríamos calcularla, pero si no lo conocemos, entonces nada más lo medimos. Como I2 es igual a 0, la relación que me queda es que V1 es igual a Z11 por I1. Entonces, esto significa que yo puedo decir que Z11 es igual a V1 dividido por I1, pero cuando I2 es igual a 0. Y esta sería la manera en que yo puedo encontrar Z11, que sería hacer un experimento. ¿Cuál experimento? Dejo la salida abierta, es decir, hago este I2 igual a 0 y pongo una fuente de prueba en el de entrada. Y entonces encuentro la tensión de aquí. Si yo divido la tensión de aquí por el valor de la fuente de prueba, ese valor va a ser exactamente igual a Z11. Si yo más bien quisiera encontrar Z12, entonces yo lo que haría es poner un valor aquí en Z12, el que yo quiera. Vamos a poner solo una fuente de prueba. Y luego voy a poner esta otra fuente en abierto. Es decir, lo voy a desconectar y voy a dejar la entrada como abierta. Yo mido la tensión de V2 porque yo sé, dada esta relación, pero voy a medir aquí V1 más bien. Porque entonces yo mido V1 con este I2, el valor que yo quiera. Y como I1 es igual a 0 porque lo dejé en abierto, me va a quedar que V1 es Z12 por I2. Entonces de aquí yo puedo decir que Z12 es igual a V1 dividido por I2 cuando I1 es igual a 0. Entonces lo que nosotros podríamos decir, si lo vemos en términos de ya conocidos, lo que vamos haciendo es poner dos fuentes de prueba y vamos a ir apagando una a la vez para encontrar las otras variables. Y si nosotros encontramos esta variable V1 y la dividimos entre la fuente de prueba I1, vamos a encontrar Z11. Si yo encuentro esta V1 y lo divido entre I2, lo que voy a encontrar es Z12, dejando este en abierto. Si yo dejo este con una fuente de prueba cualquiera y dejo este en abierto, es decir, cuando I2 es igual a 0 y encuentro V2, cuando yo hago V2 dividido por I1, cuando I2 es igual a 0, eso me va a dar igual a Z12. Y cuando yo digo Z22 es igual a V2 entre I1 cuando I1 es igual a 0, entonces eso me va a ayudar a encontrar Z22. Entonces lo que tenemos que hacer es un conjunto de pruebas, cada una apagando la fuente una a la vez. Y así vamos a ir encontrando los parámetros. Ahora vamos a ver algo interesante con estos los parámetros de impedancia. Nosotros sabemos que esto es una tensión, esto es una tensión y esto es una tensión. Entonces nosotros podríamos decir que esta suma de aquí podría venir dada por una ley de tensiones de Kirchhoff. Si nosotros lo vemos así, entonces nosotros podríamos decir que esto es una tensión, que sería V1, y luego esto debería provocarse por otra tensión y esto por otra tensión, de manera que estas dos en serie me van a dar igual a V1. Entonces veamos algo interesante, Z1 por I1 es lo mismo que una resistencia multiplicada por una corriente, y esto puede ser también una resistencia multiplicada por una corriente, pero la única cosa es que esta corriente de aquí, que es la que debería estar en serie con estos dos componentes, no es igual a esta I2 en general. Entonces necesitamos que esta tensión venga dada por otra cosa y que esté controlada por I2. Entonces nosotros podemos decir que esto es como si fuera una resistencia por una corriente y esto es una fuente de tensión controlada por corriente. Entonces nosotros podemos dibujar esta ecuación de aquí como este circuito, que sería una resistencia en serie con una fuente de tensión controlada por corriente. Y este lazo de aquí me da exactamente la misma ecuación que esta.
Lo mismo podemos hacer en la salida. Este lazo de aquí me da exactamente esta misma corriente de acá. Entonces vean que esto es interesante porque esto se puede ver como una gran generalización del equivalente de Thevenin. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que a la entrada el comportamiento entre V1 y I1 se puede modelar como una resistencia en serie con una fuente de tensión, pero en vez de ser una fuente de tensión independiente, como en el caso de Thevenin, esta va a ser una fuente de tensión dependiente. Y en el lado de la salida vamos a tener exactamente lo mismo, tendríamos otro equivalente de Thevenin generalizado. Entonces nosotros podríamos agarrar el circuito general que no sabemos qué tiene por dentro, recuerden, es una caja negra, pero el comportamiento que tiene nosotros lo podríamos decir que es equivalente a dos equivalentes de Thevenin generalizados. Entonces eso es algo interesante. Entonces nosotros podríamos cambiar el circuito general o el circuito grande que no conocemos por este equivalente o utilizar estas ecuaciones y sería exactamente lo mismo. Ahora hay algo interesante también. Si Z12 es igual a Z21, nosotros decimos que el circuito o la red esta es simétrica porque son iguales. Y en el caso de los parámetros de impedancia también vamos a decir que es recíproco. Entonces, ¿qué quiere decir que una red de dos puertos sea recíproca? Eso quiere decir lo siguiente: si yo vengo y tengo mi red y le conecto una fuente de tensión, digamos, o de corriente a la entrada, pongámosle una fuente de tensión, ¿sí? Pongámosle un valor V1 y yo mido la corriente que viene por aquí. Esto no es una fuente de corriente, esto es un amperímetro. Entonces lo que vamos a hacer es medir esta fuente de acá, llamémosla IX. Si yo le pongo una tensión de entrada o una fuente cualquiera de la entrada y yo mido esta corriente, si la red es recíproca, el valor de esta corriente también me va a dar exactamente igual a que si yo más bien pusiera la fuente en la salida, porque yo entonces voy a medir la misma corriente en la entrada. Entonces que da igual, voy a tener los mismos resultados si yo pongo la fuente de prueba a la entrada o a la salida, midiendo estas del otro lado, la corriente o la tensión o lo que sea. Entonces en ese caso vamos a decir que es una red recíproca. Entonces si en el caso de una red que estamos modelando con parámetros de impedancia encontramos que Z12 es igual a Z21, decimos que la red es simétrica. ¿De acuerdo? Simétrica. Y en este caso, si la red es simétrica, también va a ser recíproca, porque va a tener este comportamiento de aquí. Y lo vacilón es que si uno hace eso, entonces puede darse cuenta que puede escribir estas ecuaciones quitando las fuentes de tensión dependientes y dejando todo solo con resistencias. Y de hecho, el parámetro de impedancia pues se convierte en una red en estrella. Entonces vean qué interesante esto. Nosotros nos acabamos de dar cuenta que si tenemos un circuito que es recíproco, nosotros podemos escribir todo ese circuito solo como un trío de resistencias en estrella. ¿De acuerdo? Y los valores de las resistencias vendrían dados por estas ecuaciones de aquí. Entonces, si nosotros tenemos un gran circuito y sabemos que es recíproco, podríamos cambiarlo por este de aquí o por este de acá. Si no es recíproco, solo lo podríamos cambiar por este equivalente de aquí. ¿Estas ecuaciones cómo salen? Bueno, estas ecuaciones nosotros las podemos sacar de la siguiente manera. Nosotros tenemos, por ejemplo, este V1 igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Y yo lo que quiero es escribir esto de manera que salga una tensión que sea por I1 y otra tensión que sea, digamos, producto de una resistencia multiplicado por la suma de I1 e I2. Entonces, como aquí está I1 y aquí está I2, lo que voy a hacer es sumarle Z12 por I1, pero para que esto siga siendo lo mismo, también se lo tengo que restar. ¿De acuerdo?
Vean que lo que yo quería es que fuera una tensión multiplicada por la suma. Entonces esta era la original y yo necesito que por ahí haya una suma. Entonces yo se lo agrego y se lo quito para que siga siendo la misma relación. Entonces V1 yo la puedo escribir como este que está aquí, me lo voy a llevar al principio. Entonces Z11 menos multiplicado por I1 menos Z12 por I1 más Z12 por I2 más Z12 por I1. Y esto yo lo puedo reescribir haciendo álgebra como Z11 menos Z12 por I1 más, y aquí puedo sacar el factor común de Z12 por I1 más I2. Entonces vean que esto es una tensión y esto es una tensión, porque es resistencia por corriente, resistencia por corriente. Y este lazo sale aquí, porque vean que esto es V1, esto es Z12 I2 por I1, que sería este componente de aquí, y este sería Z12 por I1 más I2, que sería este otro componente de acá. Si yo hago eso mismo con este otro, pero sabiendo que Z21 es igual a Z12, entonces me sale este otro lazo de aquí. Entonces nada más, ¿cuál sería la conclusión de esto? Que si nosotros queremos representar el circuito con parámetros de impedancia, lo podemos cambiar por este circuito equivalente, que es como si fuera un equivalente Thevenin generalizado, uno en cada uno de los puertos. Y si además la red es recíproca, es decir, que si yo pongo la fuente en la entrada y mido la salida, la corriente en la salida, me va a dar exactamente lo mismo que yo ponga esta misma fuente en la salida y medir la corriente en la entrada, entonces yo puedo cambiar este circuito por una red en estrella. Y esa sería la conclusión de los parámetros de impedancia. Ahora, los parámetros de admitancia es lo mismo que en el caso de los de impedancia. La única diferencia es que los parámetros de admitancia vamos a tomar V1 y V2 como variables independientes. La admitancia, al igual que la impedancia, es una generalización de la conductancia. Entonces esto tiene unidades de Siemens. Y la ecuación que nosotros vamos a intentar hacer calzar este circuito de aquí vendría dada por Y11 por V1 más Y12 por V2. Y haciendo el mismo procedimiento que en el caso de los impedancias, podemos encontrar una matriz de admitancia. Entonces esta matriz de admitancias la vamos a llamar Y. En general es una matriz Y. Entonces sería estas corrientes multiplicadas por esta matriz me da V1, V2. ¿Cómo obtenemos cada uno de estos elementos? Igual que en el caso de los parámetros de impedancia. Vamos a hacer experimentos. Entonces, por ejemplo, si yo sé que I1 es igual a Y11 por I1 más Y12 por I2 y yo quiero encontrar Y11, entonces lo que voy a hacer es que aquí es U por V1 más Y12 por V2. Entonces lo que voy a hacer es, voy a decir, puesto que quiero encontrar Y11, arbitrariamente voy a decir que V2 es igual a 0. Pero hacer V2 igual a 0 es quitar esta fuente. Es decir, tengo que convertirla en un corto. ¿Por qué? Porque un corto hace que esta fuente tenga un valor de 0. La estoy apagando. Estoy haciendo un corto. Entonces, si yo hago un corto en este lado, esto se me hace 0. Y lo que me queda es que I1 es igual a Y11 por V1. Como yo ando encontrando Y11, entonces yo puedo decir que Y11 es igual a I1 dividido por V1, haciendo que V2 sea igual a 0. Entonces, ¿cómo obtenemos este parámetro de aquí? Pues hacemos un corto en la salida, es decir, hacemos esto igual a 0 y le ponemos una fuente de prueba V1 y encuentro la corriente I1. Luego lo que hago es dividir la corriente I1 por V1 y ese valor va a ser igual a Y11. Entonces eso es lo que se llama la admitancia de entrada del circuito. ¿Está bien? Si yo quisiera encontrar Y12, entonces hago lo contrario. Digo V1 es igual a 0. Pero hacer V1 igual a 0 implica entonces hacer un corto aquí. Cuando hago un corto ahí, hago V1 igual a 0 y entonces lo que necesito encontrar es I1. Entonces voy a encontrar esta corriente I1 que es la que entra a la red
Y como esto es igual a 0, lo que me queda es y12 por v2. Entonces yo agarro que y12 es igual a la corriente I1 que calculé dividido por la tensión V2 que puse de prueba. Pero este es para el caso en el que I2 es igual a 0. Pero en el que I1, V1 es igual a 0. Y así voy obteniendo cada uno de los parámetros, haciendo las pruebas que necesito hacer. Es lo mismo que en el caso de las impedancias, la única diferencia es que estoy suponiendo que las relaciones entre las variables ahora son diferentes. Igual que en el caso de los de impedancia, nosotros podemos escribir un circuito equivalente. Vean que eso es una corriente, eso es una corriente y eso es una corriente. Entonces estamos diciendo que esta corriente es igual a la suma de dos corrientes. Entonces esto es como si fuera la ley de corrientes de Kirchhoff, que esa ley de corrientes de Kirchhoff es la que se está aplicando aquí. Vean que I1 tiene que ser igual a esta corriente y esta corriente. ¿De Ahora, lo que pasa es que nosotros la corriente normalmente la hacemos como V dividido por la resistencia. Pero el inverso de la resistencia es la conductancia. Entonces es como si nosotros dijéramos la conductancia multiplicada por V. Entonces esta conductancia multiplicada por V me da esta tensión de aquí. Y luego esta corriente de aquí, puesto que depende de otra tensión que está del otro lado, la voy a poner como una fuente de corriente controlada por tensión. Y lo mismo sucede del otro lado. Entonces acá nos damos cuenta que esto es como si fuera un equivalente de Norton, pero generalizado. Entonces, si nosotros queremos encontrar los parámetros de admitancia de un circuito o queremos cambiar un circuito por una red que tiene parámetros de admitancia, lo podríamos hacer cambiando el circuito original por dos equivalentes de Norton generalizados, cada uno en el lado ya sea de la entrada y de la salida. La única diferencia con el de Norton es que la fuente de corriente aquí va a ser dependiente y va a ser controlada por tensión, por la tensión del otro puerto. Y de nuevo, si la red es recíproca y simétrica, es decir, si Y12 es igual a Y21, entonces este circuito de aquí lo podemos convertir a una red equivalente que solo tiene resistencias, que va a estar en delta. Entonces eso quiere decir que un circuito sin fuentes, que eso fue una de las condiciones que pusimos al principio, nosotros podemos convertir el comportamiento de ese circuito sin fuentes independientes ni dependientes como ese circuito de aquí, que eso fue algo que no les dije en el otro lado, en el caso de la impedancia. Un circuito va a ser recíproco solo si no tiene fuentes dependientes. Entonces todo circuito que no tenga fuentes dependientes se va a poder convertir a un equivalente que va a ser un delta y va a tener estos valores de acá. Y Y12, Y11 y Y22 se pueden conseguir con los experimentos que vimos en la diapositiva pasada. En el caso de los parámetros híbridos, ahí lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tomar la corriente I1 y la tensión V2 como variables independientes. Entonces cuando nosotros encontremos V1 y V2, pues lo que nos va a obtener es estas relaciones de aquí. Entonces V1 y 2 los vamos a tomar como nuestras variables dependientes, y 1 y V2 como nuestras variables independientes, y la matriz que queda de H, esta la vamos a llamar una matriz H, es la matriz de parámetros híbridos. Igual que antes, si queremos encontrar H11, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una fuente de corriente I1 y hacemos V2 igual a 0. Pero hacer V2 igual a 0 implica hacer un corto. Entonces haríamos un corto aquí, ponemos una fuente de prueba y encontramos V1. Si queremos encontrar H12, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos I1 igual a 0. Y hacer I1 igual a 0 es quitar esta fuente y dejarlo esto en abierto. Y encontramos de nuevo la tensión V1. Y aquí ponemos una fuente de prueba V2. Entonces ponemos esta prueba V2, dejamos esto en abierto y encontramos esta tensión V1. Por supuesto, claro, bueno, esto va a ser I1 igual a 0 porque está en abierto. Y este V2 sería el valor de la fuente que nosotros estamos poniendo aquí. Y así vamos a poder encontrar todos los parámetros. Estos parámetros híbridos se suelen utilizar un montón para modelar
transistores tipo BJT. Entonces BJT es un tipo de transistor que se llama de unión bipolar y se utilizan bastante en digamos como para hacer dispositivos amplificadores y cosas por el estilo. Entonces estos parámetros son bastante útiles. Lo interesante de los parámetros híbridos es que lo podemos escribir como una fuente generalizada de Norton, de Thevenin en la entrada y una fuente generalizada de Norton en la salida. Y así nos quedaría el dispositivo. Entonces tendríamos una impedancia de entrada H11 y una admitancia de salida H22 del circuito. Entonces esta es una impedancia de entrada con este abierto y esta es una admitancia de salida con este en corto. Y bueno, lo que controla cada una de las fuentes entre los dos elementos. Entonces el cuidado que hay que tener aquí nada más es recordarse que esta es la relación entre los parámetros. Ahora en los ejemplos vamos a ver cómo obtener cada uno de estos parámetros. En el caso de los parámetros híbridos inversos, pues lo que tendríamos nada más es que ahora V1 es mi variable independiente e I2 es mi otra variable independiente. Y lo que ando buscando es V1 y V2 como variables dependientes. Entonces la relación que me queda es esta. Vean que usamos las letras G. Entonces esta es la matriz G. Y la forma de obtenerlo es exactamente antes. Queremos obtener G11, hacemos I2 igual a 0 y ponemos una fuente de prueba V1. Entonces ponemos una fuente de prueba y hacemos I2 igual a 0. Como I2 es una corriente, hacerla 0 implica dejar esto abierto. Encontramos V1. Ya que encontramos V1, encontramos I1. Y ya que encontramos I1, lo dividimos por V1 y eso me daría G11, que sería este experimento que está aquí. Y así hacemos cada uno de los experimentos para encontrar cada uno de los parámetros. Estos parámetros híbridos se utilizan mucho también para los transistores. Pero estos transistores que modelamos con este tipo de red son los de efecto de campo, que son otro tipo de transistor. Entonces, si estos transistores se utilizan muchísimo en todo lo que es computadoras y cosas digitales. Entonces, bueno, es bastante importante conocerlos para poder analizarlos bien. Igual, el circuito equivalente que podemos sacar de una red que está modelada con parámetros híbridos es un Norton a la entrada y un Thevenin a la salida. Claro, Thevenin generalizado, ¿verdad? Porque este no es exactamente el de Thevenin que habíamos visto en el video pasado. Y estos son los parámetros. En el caso de los parámetros de transmisión, lo que nosotros queremos es dar a entender que la corriente va como en esta dirección. Entonces, en vez de normalmente poner la corriente I2 en esta dirección, lo que vamos a hacer es pensar que la corriente va en dirección contraria, pero para que sea lo mismo, pues le tenemos que poner un menos. Entonces, con ese cuidado que hay que tener para los parámetros de transmisión, lo que nosotros vamos a suponer es que mis variables independientes son V2 y menos I2. Y yo lo que voy a encontrar es V1 e I1. Entonces tengo V1 y voy a ponerle aquí ciertos parámetros. Entonces en este caso lo normal o lo tradicional es llamar a los parámetros A, B, C y D. Para decir que estos son los parámetros A, B, C, D del circuito. Pero esta matriz también se le llama la matriz T mayúscula. Entonces también se les podría llamar, si uno quiere, T11, T12, etc. Pero es muy común tenerlos así como A, B, C, D. Cuidado, nada más que hay que tener que ahora la corriente va hacia el otro lado y le ponemos menos I2. De manera que aparece este menos aquí. Pero la matriz no lo ponemos ese menos nos lo llevamos para acá. Y entonces esta sería la matriz de transmisión. Y los parámetros se obtienen exactamente igual. Si usted quiere obtener la matriz, el parámetro A hace I2 igual a 0, que sería dejar esto en abierto, y le pone una fuente aquí V2 la salida. Y lo que hace es encontrar V1 e I1. ¿De acuerdo? Pero aquí tendría que estar algo conectado, como para que pueda fluir corriente por aquí. Entonces este es un tipo un poquito diferente a los demás, pero se hace exactamente igual que en los otros casos. En el caso de los parámetros de transmisión inversos, pues ahora lo que vamos a hacer es poner V1 e I1 como mis variables independientes.
Y entonces yo voy a ponerle aquí que tengo que encontrar I2 y V2. Entonces el único cuidado, igual que antes, es que ahora la corriente va en el sentido contrario. Eso es como para dar la idea de que la energía o la corriente viene como hacia este lado, como para que se transmite en esta dirección ahora. Entonces en ese caso, pues estas serían las ecuaciones. Se obtiene esta matriz se le llama matriz ABCD pero minúscula, también se le llama matriz T minúscula, y se obtiene igual que antes haciendo estos experimentos. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que el mismo circuito, mismo circuito, se puede obtener la relación entre las entradas y las salidas, pero la elección de los parámetros que nosotros elijamos es totalmente arbitraria. Entonces yo puedo elegir caracterizar este circuito con sus parámetros Z, o puedo caracterizarlos con sus parámetros Y, o puedo caracterizarlos con sus parámetros H, o puedo caracterizarlos con sus parámetros G, o con sus parámetros T, o con sus parámetros T minúscula. Eso lo elijo yo. Yo decido qué es lo que quiero hacer. Pero es el mismo circuito. Como es el mismo circuito, entonces quiere decir que tiene que existir una relación entre cada una de estos parámetros. Puesto que existe una relación entre los parámetros, pues nosotros podemos calcular la relación entre cada uno de ellos, y para eso nos sirve esta tabla de aquí. Entonces, estos parámetros que yo tengo acá son los parámetros que yo quiero. Esos son los que ando buscando. Y estos que están aquí arriba son los que yo tengo. Entonces, si yo tengo los parámetros de admitancia y quiero los parámetros de impedancia, esta es la manera en que yo voy a obtener Z11. Yo voy a tener que Z11 es igual a Y22 dividido por delta Y. ¿Y qué es delta Y? Delta Y es el determinante de la matriz de impedancias, de la matriz de admitancias. Esta delta Y es el determinante de la matriz de impedancias, o de admitancias, o de la H, o de la G, o lo que sea. Si es delta Y, es el determinante de la matriz de admitancias. Si es delta G, es el determinante de la matriz de parámetros híbridos inversos. Si tengo delta H, esta es el determinante de la matriz de parámetros híbridos, y así sucesivamente. Aquí están los cálculos en el fondo. Entonces, esta tabla se encuentra en el libro de Alexander de Circuitos 1, en el capítulo 19. Entonces esta tabla pues la pueden tener ahí, la pueden conseguir, y entonces si ustedes ya tienen un conjunto de parámetros, pues la pueden utilizar para encontrar el siguiente. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se obtienen estas relaciones de aquí.